basado en un mismo texto que Santiago expone en el capítulo 1 de su carta, versículo 26. No lo lean, yo lo voy a leer para ustedes. Dice: si alguno se hace ilusiones, dice Santiago, de ser religioso de verdad. Pero esta palabra religioso es lo que normalmente se traduce en las versiones bíblicas. Ahí me llama la atención porque cuando yo voy al griego de este capítulo, me voy a encontrar que la palabra religión realmente debiera traducirse de una mejor manera, empleando la palabra piedad. Y la piedad tiene que ver con aquellos gestos, con aquellas acciones, con aquella vida que los cristianos desean tener cuando se les llama cristianos piadosos. La piedad entonces es aquella actitud que yo observo o que yo tomo cuando yo decido servir a Dios. A eso se le llama piedad, o también acá se le traduce como religiosidad. Entonces Santiago dice: si alguno se hace ilusiones de ser religioso de verdad, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad no vale nada. Es decir, si yo me jacto de decir que soy cristiano, si yo me jacto de decir que soy evangélico, si yo me jacto de decir que soy pastor, si yo me jacto de decir que tengo no sé cuántas cosas y cuántos títulos y cuántas, lo que tú quieras, pero no soy capaz de controlar mi lengua, eso que yo proclamo no vale nada. Así de sencillo. Y entonces eso me pone a mí en una situación que yo tengo que decir: epa, aguántate, esperemos un momento porque yo necesito encontrar la coherencia, porque si no, no estoy haciendo nada. ¿Me estoy explicando? Entonces vamos a centrar este sermón en tres cosas. Lo primero es saber lo que tengo. ¿Qué tengo? Una lengua. ¿Y qué es la lengua? De acuerdo a Santiago y a la palabra, es un mundo de maldad. Mi lengua es un mundo de maldad. Santiago dice que es una pequeña parte del cuerpo. Te voy a leer algunas definiciones de ese mismo texto en diferentes versiones. Dice: es una pequeña parte del cuerpo que presume de grandes cosas. Claro, tú con la lengua enredas a quien sea. Si la sabes usar, enredas a quien sea. Hay personas que tienen una labia, le llaman uno, ¿verdad? Y te enredan y te sacan plata y tú dices: pero ¿cómo me sacó plata? ¿Te sacó plata? ¿Te enredó? ¿A cuántos no han estafado? Estafan. Bueno, ahora porque echan la escopolamina, pero la lengua es más fuerte que la escopolamina. La escopolamina te entontece y te roban, pero la lengua te enreda y no te das cuenta. ¿Sí me explico? La lengua, dice Santiago, es una pequeña parte del cuerpo que presume de grandes cosas o hace alarde de grandes cosas. La que no, yo hago esto, yo pipa, y te dice, te construye una casa en el aire y se la compras. ¿Ya? ¿Qué dice Santiago también? Que la lengua es un juego con una fuerza inmensa para el mal. Es un juego con una fuerza inmensa para el mal. Y nos dice algo interesante: pareciese que tuviese una conexión directa con el infierno, porque el mismo infierno la enciende. Bajo esa premisa uno diría: córtamela. ¿Cierto? Porque uno dice: si así tengo, si ese, vamos a cortarla para que se nos acabe el problema. Pero no podemos enfocarla todo desde el punto de vista negativo. ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Dentro de lo que nosotros conocemos como los atributos de Dios, hay una doctrina bíblica que se llama la doctrina del Dios Padre, o la teología propia, como se le conoce en algunos sectores religiosos. Esta doctrina lo que pretende mostrar es que Dios, en su misericordia, le ha dotado al hombre de algunas características especiales que Dios tiene, y que Él le proporciona al hombre también parte de esa bendición.
Esas características nosotros le llamamos atributos. Y esos atributos no son más que tú y yo podemos portar poderes que Dios tiene para poder desarrollar nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, el amor es un atributo que Dios nos ha permitido tener a nosotros. ¿De quién es el amor? ¿O quién es el amor? Dios es el amor. Pero Dios nos ha permitido a nosotros tener parte de ese amor. Por eso nosotros aprendemos a amar. Por eso Juan decía que no puedes recibir nada del hombre que no proviniese de Dios. Todo lo que tú tienes bueno proviene de Dios. Así que Dios nos dio su amor. Dios nos ha dado de su poder. Muchas veces oramos por alguien y es sano. A veces nos confundimos y creemos que somos nosotros. No es tu poder, es el de Dios que obró a través de ti. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia te otorgó o me otorgó parte de sus atributos y ahora tú oras y con la oración de fe la persona puede ser levantada, puede ser sanada, pero no es tuyo, es de Dios. Que lo tienes tú, lo portas tú, lo usas tú, pero no es tuyo. Es como cuando trabajas en una empresa bien elegante, ¿verdad? Y la empresa te dice, te vamos a entregar un carro de dotación. El carro no es tuyo, es de la empresa. Obviamente es un tremendo carro, lujoso, puedes llevarlo donde tú quieras, pero en el día en que te digan, señor Elmer, ya usted no trabaja más en esta empresa, ¿qué tengo que hacer? Devuélveme el vehículo. Porque tú lo estabas usando porque estabas trabajando allí. Hay cosas que también Dios nos ha entregado que no son nuestras, ¿son de quién? De Dios. Nosotros las portamos, pero son de Dios. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque hay algo que la Biblia me enseña acerca de la palabra de Dios y me dice que la palabra de Dios tiene poder. A través de su palabra, dice una canción muy hermosa, todo acaba, pero también todo vuelve a empezar. A través de su palabra Él creó los cielos y todo lo que existe fue hecho a producto de su palabra. En un principio no había nada y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Quién la hizo? La palabra. Ahora, pensar y entender que parte de ese atributo Dios nos los entregó a nosotros, es decir, wow, Señor, tremendo. ¿Y qué quiere decir entonces? Quiere decir que tú y yo tenemos en nuestra lengua la oportunidad de declarar cosas y que eso que estemos declarando, si va acorde a lo que creemos, se cumplirá. Así que tenemos un don especial. Santiago lo enfoca desde el ámbito negativo, porque quizás dentro de las personas a las cuales le estaba hablando era necesario hacer énfasis en eso y decirle, sabes que tú tienes un miembro en tu cuerpo que enciende toda la llama de la creación, que tiene una conexión directa con el infierno y cada vez que la usas mal destruyes. Pero también cada vez que la usamos bien construimos. ¿Qué significa entonces eso? Bueno, que tú tienes que saber que tienes una herramienta poderosa que puede ser usada para el bien o para el mal. A veces las cosas no son buenas o malas en esencia, sino dependiendo cómo se usen. Siempre lo he creído así. Si tú tomas un cuchillo de eso de que le llaman, bueno, aquí le dicen mataganado, un cuchillo grande, ¿verdad? Un cuchillo de carnicería, por decirlo de alguna manera. Ese cuchillo, yo te lo presento aquí y te digo, ¿este cuchillo es bueno o es malo? Bueno, depende. Depende para qué lo vayas a usar. Un carnicero te puede hacer un corte de carne espectacular. Te puede descuartizar una res. Tienen una destreza algunos que es impresionante, ¿verdad? Pero lo coge un delincuente y se convierte en un arma letal. ¿De quién es la culpa? ¿Del cuchillo o de quien lo usa? Entonces, si la lengua es un mundo de maldad, ¿quién es el responsable? ¿La lengua
¿O quién la usa? Sí, porque algunos pueden decir, ay Señor, ¿y por qué no te quita la lengua? Porque de pronto algunos se preguntan, ¿y por qué no te quita la lengua entonces, Señor? Quítala. No. Porque nos gusta hablar de que queremos ser libres. Bueno, eres libre de usarla como tú quieras. Pero tienes que saber qué tienes en la mano. ¿Qué tienes? Tienes una lengua que es ¿qué? Poderosa. ¿Sí sabías eso? Bueno, si no lo sabías, se lo recuerdo. Y si te lo había olvidado, te lo recuerdo. Tienes una herramienta poderosísima. Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber es que tú puedes usarla para el bien o para el mal. La lengua tiene el poder para dar vida o para producir muerte. Sí, tú tienes en tu boca el poder para dar vida o para producir muerte. Yo, pastor, sí, tú. Dice Proverbios 18:21, versión Biblia la palabra, dice: muerte y vida dependen de la lengua. Oye, interesante. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Y aquí quiero detenerme porque esto es tan importante, mis amados hermanos. Esto es tan importante y créanme que a veces tenemos que luchar con esto diariamente. Si yo tomo el texto en la parte final y digo que esto es el resultado, entonces yo tengo que entender que muchas veces el resultado de lo que yo tengo en mi vida no es producto de mi mala suerte, no es producto de lo que otro hizo, no es producto que Dios no me quiera, no es producto que Dios no esté conmigo, sino que es el resultado de lo que yo he venido declarando por años. Yo no sirvo para nada. Es que tú no sirves para nada. Es que tú no vales nada. Es que tú siempre te equivocas. Estás maldiciendo, estás maltratando, estás destruyendo a esa persona. Y después vas a donde Dios y le dices: Señor, pero cámbialo. Y Dios te dice: yo lo puedo cambiar, pero tú tienes que bendecirlo con tu boca. Porque mientras estés maldiciéndolo constantemente, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay coherencia en lo que estás diciendo y lo que estás pidiendo. ¿Sí ves que es difícil? Este país no va a cambiar, Señor. Y después le dice: Señor, cámbialo. ¿Sí? Proverbios 12:18, palabra de Dios para todos, dice: el que habla sin pensar, ojo, el que habla sin pensar hiere como con una espada. Pero lo que dice el sabio trae alivio. En otras palabras, bajo otra traducción, tus palabras o hieren o sanan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a herir o vas a sanar? Hasta este momento ya nos ponemos a pensar, ¿verdad? Hasta este momento estamos meditando, ya estamos meditando y diciendo: miércoles, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy camino a la perfección o voy perdido en el camino? ¿Cómo se llama el título del mensaje en esta mañana? Caminando hacia la perfección. Entonces, lo que te voy a acordar es: ¿voy caminando hacia la perfección o voy por otro camino? Voy extraviado. ¿Por qué? Porque es que no estoy siendo coherente con lo que expreso, con lo que hablo, con lo que creo y a veces hasta con lo que declaro de forma religiosa.
recuerda lo que dice Santiago: si alguno se cree ser religioso y no controla su lengua, la religión del tal es vana. Ahí entonces tengo que meditar, tengo que sentarme y decir: Señor, bueno, voy a hacer un análisis personal. Y como siempre lo he dicho, estos mensajes, gracias a Dios, no son para los que no vinieron, sino para los que estamos aquí. A veces pensamos, ¿verdad? Si hubiese venido fulanito, Señor, no es para fulanito, es para ti. ¿Ya te diste cuenta por qué la lengua es indomable? Porque a veces lo que queremos declarar, no lo declaramos. Lo que queremos decir, no lo decimos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente nos dejamos llenar de rabia. Y la Biblia dice que en la ira del hombre, en la rabia del ser humano, jamás puede actuar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es que la ira nos desconecta. Imaginémonos, porque así como la lengua, te dije ahorita, que parece que tuviera una conexión directa con el infierno porque la inflama, así también yo creería, pensaría y me atrevería a decir que tiene una conexión directa con el cielo, porque cuando yo lo declaro perfectamente, entonces mis palabras van a levantar, van a edificar, van a sanar, van a construir. Entonces quiere decir eso, que hay una válvula o una llavecita que yo puedo activar y puedo decir que yo quiero que salga una conexión del infierno o quiero que salga una conexión del cielo. ¿Yo puedo hacer eso, pastor? Sí, claro. Tú la puedes mover porque es tu lengua. Y la puedes usar para el bien o la puedes usar para el mal. Aquí podrían hacer una pregunta, ¿sabes? Surge una pregunta y tú me dirás: pastor, pero es que Santiago dice que la lengua es indomable. Sí, es indomable. Entonces, si la lengua es indomable, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, entonces ¿cómo voy a tener control de ella? Entonces tú dirías: gracias, Señor, porque no es problema mío, es tuyo. Tú la creaste. Jesús, en algún momento de su vida, y esto nos lo presenta Lucas en su evangelio, Jesús dijo, escucha bien lo que Jesús dijo: el que es bueno lo es en su interior. Ojo, el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Te lo voy a leer en otra traducción. El que es bueno lo es en su corazón y habla lo que tiene en su corazón. El que es malo lo es en su corazón y habla lo que tiene en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo tengo que entender algo, que mi lengua es indomable, pero ella va a sacar lo que hay en mi corazón. Así que como yo no puedo dominar mi lengua, sí puedo hacer algo importante, y es saber lo que deposito en mi corazón. Porque la lengua seguirá sacando, pero ahora sacará no lo malo, sino lo bueno que hay en mi corazón. ¿Sí te das cuenta? Y ese sí lo puedes llenar de acuerdo a lo que tú quieras llenarlo. Dios dijo:
dame, hijo mío, tu corazón. Mira que no te dice dame tu lengua, porque tu lengua igual la vas a usar. Dame tu corazón, porque de él la vida fluye, la vida brota. Y entonces se nos resuelve un problemón. Y entonces podemos decir, sí podemos llegar a ser perfectos cuando tenemos un corazón lleno del propósito de Dios. Y esta verdad nos enseña a hacernos una radiografía de corazón casi que a diario. Porque mis palabras van a mostrar realmente qué hay en mi corazón. Lo que hablo va a mostrar lo que hay en mi corazón. Y no lo que hablo en el altar, sino lo que hablo en todo lugar. No lo que hablo en la iglesia, sino lo que hablo en todas partes. No lo que hablo en mi casa, sino lo que hablo en todas partes. Cuando yo leo y trato de comprender esto, yo digo, Señor, verdaderamente el cristianismo es algo tan diferente como a veces lo presentamos. La religión realmente es algo tan diferente como nosotros presentamos. Porque la religión, todos te venden religiones. Y como siempre le hemos dicho, cuando nos preguntan, ¿y cuál religión es la correcta? Ninguna. ¿Por qué? Porque todas las religiones son un vehículo que te llevarán o deben llevarte a la esencia de la vida, que es Jesucristo. Así que si cualquier religión que tú tienes te lleva de verdad a Jesucristo, yo diría, bueno, la usaste bien. Pero poner el peligro, ¿cuál es el vehículo? Ese es como pelear cuál bus te puede llevar al aeropuerto, si puedes coger lo que tú quieras acá. Lo importante no es el bus, sino que llegue al aeropuerto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el bus más importante? El 018. Bueno, tendrá que esperar el día hasta las 6 de la tarde que pase el 018 para ver si te lleva, pero puedes coger otro bus que te lleve y te va a dar igual. Ah, pero es que algunos son más bonitos que otros. Ah, bueno, y ese es otro cantar. Así que no hay religión verdadera, hay un Dios verdadero. Y si esa religión que tú mueves, proclamas, pregonas, te lleva al Dios verdadero, gloria a Dios. Pero si no, te estás equivocando. Y por eso Santiago no habla de ninguna religión en particular. Dice, si alguno de ustedes se cree ser religioso, piensa que es religioso, pero no controla su lengua, entonces la religión que tú estás proclamando no sirve para nada. Y eso aplica en el cristianismo ya. Aplica en el evangelio, aplica en la comunidad cristiana del Camino Área Metropolitana. Si yo digo que soy miembro de la iglesia comunidad cristiana del Camino Área Metropolitana, la mejor iglesia de Malambo, pero no controlo mi lengua, estoy hablando mal. La religión que estoy promoviendo es vana. Porque las personas al fin se les va a olvidar de qué religión eres y lo que va a mirar es cómo haces tu vida, cómo vives, qué muestras, qué presentas. Por eso Santiago dice, el que es capaz de controlar su lengua será perfecto, capaz de controlarse en todos los sentidos. Vale la pena entonces caminar hacia esa perfección. ¿No creen ustedes? Hoy no voy a preguntar cuántos quieren
iniciar ese camino, porque yo creo que todos tenemos que comenzar a buscar ese camino, ¿verdad? Decirle: Señor, estás un poquito desviado. Voy a activar nuevamente el GPS, el GPS para los que son más. Vamos a activar el GPS y vamos a buscar el camino de la perfección. La Biblia dice: todo hombre, y ya con esto termino, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. No puede. Así que si hay un trabajo por hacer, es ese: controlar la lengua. Difícil, sí. Pero entonces tenemos que trabajar ¿dónde? En el corazón. Llénalo de buenas cosas. Llénalo de Dios. Colócate sobre tus pies. Padre, te doy gracias en esta mañana hermosa, especial que tú has preparado para nosotros. Quiero honrar, Señor, tu vida. Quiero honrar esta casa. Quiero honrar cada persona de este lugar, que se encuentra en este lugar. Señor, tú nos has dado una herramienta poderosa y esa es la lengua. Ayúdanos a usarla de tal manera, Padre, que podamos bendecir a otros y no dañarlos. Permite que con nuestras palabras podamos construir y no derribar. Podamos edificar. Podamos levantar, no dañar. Permite, Padre amado, que mi corazón a diario se llene de ti, para que mis palabras puedan sacar lo que hay en él. Ayúdanos como iglesia, Padre, a declarar siempre bendiciones sobre esta casa. Que no digamos que esta iglesia se está acabando, sino que digamos que esta congregación se está levantando. Que no digamos que mi familia se está destruyendo, sino que mi familia se está edificando. Que no digamos que mi matrimonio se está destruyendo, sino que mi matrimonio va a crecer y se va a fortalecer en Jesús. Que no digamos que mis hijos ya no sirven, sino que mis hijos son tus hijos y que tú los vas a levantar y los vas a prosperar. Que no digamos que mi empresa se está acabando, sino que mi empresa está surgiendo. Que no digamos que el ministerio se está apagando, sino que el ministerio se está encendiendo en mi vida una vez más. Pero que lo digamos convencidos que así es. Que así es, creyendo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Gracias, Dios, por lo que tú haces, por lo que tú eres. Yo quiero orar, Señor, en esta mañana por cada una de las personas que hoy se encuentran en este lugar. Tú conoces nuestros corazones, oh Dios, y sabes hasta qué punto hoy este mensaje ha tocado nuestras vidas. Te queremos pedir perdón porque nos equivocamos muchas veces. Así como lo dijo Santiago, nos equivocamos muchas veces, Señor. Pero si nosotros seremos capaces de controlar lo que hablamos, entonces vamos a ir camino a la perfección. Lo que declaramos, Señor, para nuestra vida, lo que declaramos para nuestros hijos, lo que declaramos para nuestra familia, incluso lo que declaramos para nuestro prójimo. Porque así como tu palabra nos enseña, nosotros no podemos bendecirte con esta boca y después también maldecir a la creación tuya. No podemos, Señor. No debe ser así. Enséñanos a bendecir siempre. Oh Dios, yo te pongo delante de ti, Padre mío, la vida de Carola Olivares. Oro a su favor, Señor. Oro para que tú le proveas, oh Dios, lo que ella necesita. Dale salud física, emocional. Dale unión familiar. Dale la casa que te está pidiendo. Ayúdale a mantener, Señor, los empleos o el empleo que tú le has entregado. Por la salud de su familia, por el estudio de sus hijos y por el regreso a su casa, Señor. Permite que ella pueda vivir
una experiencia contigo de manera personal y que pueda ver en su vida, Padre, el reflejo de tu amor. Oro para que esta congregación sea levantada en victoria, que tú puedas, Señor, seguir avanzando. Basado en un mismo texto que Santiago expone en el capítulo 1 de su carta, versículo 26. No lo lean, yo lo voy a leer para ustedes. Dice: si alguno se hace ilusiones, dice Santiago, de ser religioso de verdad. Pero esta palabra religioso es lo que normalmente se traduce en las versiones bíblicas. Ahí me llama la atención porque cuando yo voy al griego de este capítulo, me voy a encontrar que la palabra religión realmente debiera traducirse de una mejor manera, empleando la palabra piedad. Y la piedad tiene que ver con aquellos gestos, con aquellas acciones, con aquella vida que los cristianos desean tener cuando se les llama cristianos piadosos. La piedad, entonces, es aquella actitud que yo observo o que yo tomo cuando yo decido servir a Dios. A eso se le llama piedad, o también acá se le traduce como religiosidad. Entonces Santiago dice: si alguno se hace ilusiones de ser religioso de verdad, pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad no vale nada. Es decir, si yo me jacto de decir que soy cristiano, si yo me jacto de decir que soy evangélico, si yo me jacto de decir que soy pastor, si yo me jacto de decir que tengo no sé cuántas cosas y cuántos títulos y cuántas, lo que tú quieras, pero no soy capaz de controlar mi lengua, eso que yo proclamo no vale nada. Así de sencillo. Y entonces eso me pone a mí en una situación que yo tengo que decir: aguántate, esperemos un momento porque yo necesito encontrar la coherencia, porque si no, no estoy haciendo nada. ¿Me estoy explicando? Entonces vamos a centrar este sermón en tres cosas. Lo primero es saber lo que tengo. ¿Qué tengo? Una lengua. ¿Y qué es la lengua? De acuerdo a Santiago y a la palabra, es un mundo de maldad. Mi lengua es un mundo de maldad. Santiago dice que es una pequeña parte del cuerpo. Te voy a leer algunas definiciones de ese mismo texto en diferentes versiones. Dice: es una pequeña parte del cuerpo que presume de grandes cosas. Claro, tú con la lengua enredas a quien sea. Si la sabes usar, enredas a quien sea. Hay personas que tienen una labia, le llama uno, ¿verdad? Y te enredan y te sacan plata y tú dices: pero ¿cómo me sacó plata? ¿Te sacó plata? ¿Te enredó? ¿A cuántos no han estafado? Estafan. Bueno, ahora porque echan la escopolamina, pero la lengua es más fuerte que la escopolamina. La escopolamina te entontece y te roban, pero la lengua te enreda y no te das cuenta. ¿Sí me explico? La lengua, dice Santiago, es una pequeña parte del cuerpo que presume de grandes cosas o hace alarde de grandes cosas. La que no, yo hago esto, y te dice, te construye una casa en el aire y se la compras. ¿Ya? ¿Qué dice Santiago también? Que la lengua es un juego con una fuerza inmensa para el mal. Es un juego con una fuerza inmensa para el mal. Y nos dice algo interesante: pareciese que tuviese una conexión directa con el infierno, porque el mismo infierno la enciende. Bajo esa premisa uno diría: córtamela. ¿Cierto? Porque uno dice: si así tengo, si ese, vamos a cortarla para que se nos acabe el problema. Pero no podemos enfocarla todo desde el punto de vista negativo. ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Dentro de lo que nosotros conocemos como los atributos de Dios, hay una doctrina bíblica que se llama la doctrina del Dios Padre
o la teología propia, como se le conoce en algunos sectores religiosos, esta doctrina lo que pretende mostrar es que Dios, en su misericordia, le ha dotado al hombre de algunas características especiales que Dios tiene y que Él le proporciona al hombre también parte de esa bendición. Esas características nosotros le llamamos atributos. Y esos atributos no son más que tú y yo podemos portar poderes que Dios tiene para poder desarrollar nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, el amor es un atributo que Dios nos ha permitido tener a nosotros. ¿De quién es el amor? ¿O quién es el amor? Dios es el amor. Pero Dios nos ha permitido a nosotros tener parte de ese amor. Por eso nosotros aprendemos a amar. Por eso Juan decía que no puedes recibir nada del hombre que no proviniese de Dios. Todo lo que tú tienes bueno proviene de Dios. Así que Dios nos dio su amor. Dios nos ha dado de su poder. Muchas veces oramos por alguien y es sano. A veces nos confundimos y creemos que somos nosotros. No es tu poder, es el de Dios que obró a través de ti. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia te otorgó o me otorgó parte de sus atributos y ahora tú oras y con la oración de fe la persona puede ser levantada, puede ser sanada, pero no es tuyo, es de Dios. Que lo tienes tú, lo portas tú, lo usas tú, pero no es tuyo. Es como cuando trabajas en una empresa bien elegante, ¿verdad? Y la empresa te dice, te vamos a entregar un carro de dotación. El carro no es tuyo, es de la empresa. Obviamente es un tremendo carro, lujoso, puedes llevarlo donde tú quieras, pero en el día en que te digan, señor Elmer, ya usted no trabaja más en esta empresa, ¿qué tengo que hacer? Devuélveme el vehículo. Porque tú lo estabas usando porque estabas trabajando allí. Hay cosas que también Dios nos ha entregado que no son nuestras, ¿son de quién? De Dios. Nosotros las portamos, pero son de Dios. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque hay algo que la Biblia me enseña acerca de la palabra de Dios y me dice que la palabra de Dios tiene poder. A través de su palabra, dice una canción muy hermosa, todo acaba pero también todo vuelve a empezar. A través de su palabra Él creó los cielos y todo lo que existe fue hecho por producto de su palabra. En un principio no había nada y Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. ¿Quién la hizo? La palabra. Ahora, pensar y entender que parte de ese atributo Dios nos los entregó a nosotros, es decir, wow, Señor, tremendo. ¿Y qué quiere decir entonces? Quiere decir que tú y yo tenemos en nuestra lengua la oportunidad de declarar cosas y que eso que estemos declarando, si va acorde a lo que creemos, se cumplirá. Así que tenemos un don especial. Santiago lo enfoca desde el ámbito negativo, porque quizás dentro de las personas a las cuales le estaba hablando era necesario hacer énfasis en eso y decirle, sabes que tú tienes un miembro en tu cuerpo que enciende toda la llama de la creación, que tiene una conexión directa con el infierno y cada vez que la usas mal destruyes, pero también cada vez que la usamos bien construimos. ¿Qué significa entonces eso? Bueno, que tú tienes que saber que tienes una herramienta poderosa que puede ser usada para el bien o para el mal. A veces las cosas no son buenas o malas en esencia, sino dependiendo cómo se usen. Siempre lo he creído así. Si tú tomas un cuchillo de eso de que le llaman, bueno, aquí le dicen mataganado, un cuchillo grande, ¿verdad? Un cuchillo de carnicería, por decirlo de alguna manera. Ese cuchillo, yo te lo presento aquí y te digo, ¿este cuchillo es bueno o es malo? Bueno, depende. Depende para qué lo vayas a usar. Un carnicero te puede hacer un corte de carne espectacular. Te puede descuartizar una res. Tienen una destreza algunos que es impresionante, ¿verdad? Pero
lo coge un delincuente y se convierte en un arma letal. ¿De quién es la culpa? ¿Del cuchillo o de quien lo usa? Entonces, si la lengua es un mundo de maldad, ¿quién es el responsable? ¿La lengua o quién la usa? Sí, porque algunos pueden decir, ay Señor, ¿y por qué no quita la lengua? Porque algunos se preguntan, ¿y por qué no quita la lengua entonces, Señor? Quítala. No. Porque nos gusta hablar de que queremos ser libres. No, eres libre de usarla como tú quieras. Pero tienes que saber qué tienes en la mano. ¿Qué tienes? Tienes una lengua que es ¿qué? Poderosa. ¿Sí sabías eso? Bueno, si no lo sabías, se lo recuerdo. Y si te lo había olvidado, te lo recuerdo. Tienes una herramienta poderosísima. Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber es que tú puedes usarla para el bien o para el mal. La lengua tiene el poder para dar vida o para producir muerte. Sí, tú tienes en tu boca el poder para dar vida o para producir muerte. Yo, pastor, sí, tú. Dice Proverbios 18:21, versión Biblia la palabra, dice: muerte y vida dependen de la lengua. Oye, interesante. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Y aquí quiero detenerme porque esto es tan importante, mis amados hermanos. Esto es tan importante y créanme que a veces tenemos que luchar con esto diariamente. Si yo tomo el texto en la parte final y digo que esto es el resultado, entonces yo tengo que entender que muchas veces el resultado de lo que yo tengo en mi vida no es producto de mi mala suerte, no es producto de lo que otro hizo, no es producto que Dios no me quiera, no es producto que Dios no esté conmigo, sino que es el resultado de lo que yo he venido declarando por años. Yo no sirvo para nada. Es que tú no sirves para nada. Es que tú no vales nada. Es que tú siempre te equivocas. Estás maldiciendo, estás maltratando, estás destruyendo a esa persona. Y después vas a donde Dios y le dices: Señor, pero cámbialo. Y Dios te dice: yo lo puedo cambiar, pero tú tienes que bendecirlo con tu boca. Porque mientras estés maldiciéndolo constantemente, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay coherencia en lo que estás diciendo y lo que estás pidiendo. ¿Sí ves que es difícil? Este país no va a cambiar, Señor. Y después le dice: Señor, cámbialo. ¿Sí? Proverbios 12:18, palabra de Dios para todos, dice: el que habla sin pensar, ojo, el que habla sin pensar hiere como con una espada. Pero lo que dice el sabio trae alivio. En otras palabras, bajo otra traducción, tus palabras o hieren o sanan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a herir o vas a sanar? Hasta este momento ya nos ponemos a pensar, ¿verdad? Hasta este momento estamos meditando, ya estamos meditando y diciendo: miércoles, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy camino a la perfección o voy perdido en el camino? ¿Cómo se llama el título del mensaje en esta mañana? Caminando hacia la perfección.
Entonces, lo que te voy a acordar es, ¿voy caminando hacia la perfección o voy por otro camino? Voy extraviado. ¿Por qué? Porque es que no estoy siendo coherente con lo que expreso, con lo que hablo, con lo que creo y a veces hasta con lo que declaro de forma religiosa. Recuerda lo que dice Santiago: si alguno se cree ser religioso y no controla su lengua, la religión del tal es vana. Ahí entonces tengo que meditar, tengo que sentarme y decir: Señor, bueno, voy a hacer un análisis personal. Y como siempre lo he dicho, estos mensajes, gracias a Dios, no son para los que no vinieron, sino para los que estamos aquí. A veces pensamos, ¿verdad? Si hubiese venido fulanito, Señor, no es para fulanito, es para ti. ¿Ya te diste cuenta por qué la lengua es indomable? Porque a veces lo que queremos declarar, no lo declaramos. Lo que queremos decir, no lo decimos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente nos dejamos llenar de rabia. Y la Biblia dice que en la ira del hombre, en la rabia del ser humano, jamás puede actuar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es que la ira nos desconecta. Imaginémonos, porque así como la lengua, te dije ahorita, que parece que tuviera una conexión directa con el infierno porque la inflama, así también yo creería, pensaría y me atrevería a decir que tiene una conexión directa con el cielo, porque cuando yo lo declaro perfectamente, entonces mis palabras van a levantar, van a edificar, van a sanar, van a construir. Entonces quiere decir eso, que hay una válvula o una llavecita que yo puedo activar y puedo decir que yo quiero que salga una conexión del infierno o quiero que salga una conexión del cielo. ¿Y yo puedo hacer eso, pastor? Sí, claro. Tú la puedes mover porque es tu lengua. Y la puedes usar para el bien o la puedes usar para el mal. Aquí podrían hacer una pregunta, ¿sabes? Surge una pregunta y tú me dirás: pastor, pero es que Santiago dice que la lengua es indomable. Sí, es indomable. Entonces, si la lengua es indomable, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, entonces ¿cómo va a tener control de ella? Entonces tú dirías: gracias, Señor, porque el problema mío es tuyo, tú la creaste. Jesús, en algún momento de su vida, y esto nos lo presenta Lucas en su evangelio, Jesús dijo, escucha bien lo que Jesús dijo: el que es bueno lo es en su interior. Ojo, el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Te lo voy a leer en otra traducción. El que es bueno lo es en su corazón y habla lo que tiene en su corazón. El que es malo lo es en su corazón y habla lo que tiene en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo tengo que entender algo, que mi lengua es indomable, pero ella va a sacar lo que hay en mi corazón. Así que como yo no puedo dominar mi lengua, sí puedo hacer algo importante, y es saber lo que deposito en mi corazón. Porque la lengua seguirá sacando, pero ahora sacará no lo malo,
sino lo bueno que hay en mi corazón. ¿Sí te das cuenta? Y ese sí lo puedes llenar de acuerdo a lo que tú quieras llenarlo. Dios dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Mira que no te dice dame tu lengua, porque tu lengua igual la vas a usar. Dame tu corazón, porque de él la vida fluye, la vida brota. Y entonces se nos resuelve un problemón. Y entonces podemos decir, sí podemos llegar a ser perfectos cuando tenemos un corazón lleno del propósito de Dios. Y esta verdad nos enseña a hacernos una radiografía de corazón casi que a diario. Porque mis palabras van a mostrar realmente qué hay en mi corazón. Lo que hablo va a mostrar lo que hay en mi corazón. Y no lo que hablo en el altar, sino lo que hablo en todo lugar. No lo que hablo en la iglesia, sino lo que hablo en todas partes. No lo que hablo en mi casa, sino lo que hablo en todas partes. Cuando yo leo y trato de comprender esto, yo digo: Señor, verdaderamente el cristianismo es algo tan diferente como a veces lo presentamos. La religión realmente es algo tan diferente como nosotros presentamos. Porque la religión, todos te venden religiones. Y como siempre lo hemos dicho, cuando nos preguntan ¿y cuál religión es la correcta? Ninguna. ¿Por qué? Porque todas las religiones son un vehículo que te llevarán o deben llevarte a la esencia de la vida, que es Jesucristo. Así que si cualquier religión que tú tienes te lleva de verdad a Jesucristo, yo diría, bueno, la usaste bien. Pero poner en peligro cuál es el vehículo, ese es como pelear cuál bus te puede llevar al aeropuerto, si puedes coger lo que tú quieras acá. Lo importante no es el bus, sino que llegue al aeropuerto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el bus más importante? El 018. Bueno, tendrá que esperar el día hasta las 6 de la tarde que pase el 018 para ver si te lleva, pero puedes coger otro bus que te lleve y te va a dar igual. Ah, pero es que algunos son más bonitos que otros. Ah, bueno, ya ese es otro cantar. Así que no hay religión verdadera, hay un Dios verdadero. Y si esa religión que tú mueves, proclamas, pregonas, te lleva al Dios verdadero, gloria a Dios. Pero si no, te estás equivocando. Y por eso Santiago no habla de ninguna religión en particular. Dice, si alguno de ustedes se cree ser religioso, piensa que es religioso, pero no controla su lengua, entonces la religión que tú estás proclamando no sirve para nada. Y eso aplica en el cristianismo ya. Aplica en el evangelio, aplica en la comunidad cristiana del Camino Área Metropolitana. Si yo digo que soy miembro de la iglesia comunidad cristiana del Camino Área Metropolitana, la mejor iglesia de Malambo, pero no controlo mi lengua, estoy hablando mal. La religión que estoy promoviendo es vana. Porque las personas al fin se les va a olvidar de qué religión eres y lo que va a mirar es cómo haces tu vida, cómo vives, qué muestras, qué presentas. Por eso Santiago dice, el que es capaz de controlar su lengua será perfecto, capaz de controlarse en
todos los sentidos. Vale la pena entonces caminar hacia esa perfección. ¿No creen ustedes? Hoy no voy a preguntar cuántos quieren iniciar ese camino, porque yo creo que todos tenemos que comenzar a buscar ese camino, ¿verdad? Decirle: Señor, está un poquito desviado. Voy a activar nuevamente el GPS, el GPS para los que son más. Vamos a activar el GPS y vamos a buscar el camino de la perfección. La Biblia dice: todo hombre, y ya con esto termino, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. No puede. Así que si hay un trabajo por hacer, es ese: controlar la lengua. Difícil, sí. Pero entonces tenemos que trabajar ¿dónde? En el corazón. Llénalo de buenas cosas. Llénalo de Dios. Colócate sobre tus pies. Padre, te doy gracias en esta mañana hermosa, especial que tú has preparado para nosotros. Quiero honrar, Señor, tu vida. Quiero honrar esta casa. Quiero honrar cada persona de este lugar, que se encuentra en este lugar. Señor, tú nos has dado una herramienta poderosa y esa es la lengua. Ayúdanos a usarla de tal manera, Padre, que podamos bendecir a otros y no dañarlos. Permite que con nuestras palabras podamos construir y no derribar. Podamos edificar, podamos levantar, no dañar. Permite, Padre amado, que mi corazón a diario se llene de ti, para que mis palabras puedan sacar lo que hay en él. Ayúdanos como iglesia, Padre, a declarar siempre bendiciones sobre esta casa. Que no digamos que esta iglesia se está acabando, sino que digamos que esta congregación se está levantando. Que no digamos que mi familia se está destruyendo, sino que mi familia se está edificando. Que no digamos que mi matrimonio se está destruyendo, sino que mi matrimonio va a crecer y se va a fortalecer en Jesús. Que no digamos que mis hijos ya no sirven, sino que mis hijos son tus hijos y que tú los vas a levantar y los vas a prosperar. Que no digamos que mi empresa se está acabando, sino que mi empresa está surgiendo. Que no digamos que el ministerio se está apagando, sino que el ministerio se está encendiendo en mi vida una vez más. Pero que lo digamos convencidos que así es, creyendo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Gracias, Dios, por lo que tú haces, por lo que tú eres. Yo quiero orar, Señor, en esta mañana por cada una de las personas que hoy se encuentran en este lugar. Tú conoces nuestros corazones, oh Dios, y sabes hasta qué punto hoy este mensaje ha tocado nuestras vidas. Te queremos pedir perdón porque nos equivocamos muchas veces. Así como lo dijo Santiago, nos equivocamos muchas veces, Señor. Pero si nosotros seremos capaces de controlar lo que hablamos, entonces vamos a ir camino a la perfección. Lo que declaramos, Señor, para nuestra vida, lo que declaramos para nuestros hijos, lo que declaramos para nuestra familia, incluso lo que declaramos para nuestro prójimo. Porque así como tu palabra nos enseña, nosotros no podemos bendecirte con esta boca y después también maldecir a la creación tuya. No podemos, Señor. No debe ser así. Enséñanos a bendecir siempre